En un primer momento voy a conversar con Gino Costa. Él ha sido ministro del Interior, por lo tanto conoce el manejo de este ministerio que tiene que ver con la Policía Nacional y ha sido congresista de la República. Así que también tiene toda esa información que va a aportar muchísimo al análisis. Y más adelante también tendremos al coronel Roger Torres. Él ha sido jefe de la Policía Nacional en La Libertad, aquí, donde supuestamente se iba a declarar en emergencia a las 12 provincias, decía Acuña, que el ejército iba a tomar el control. Nada de eso. En un primer momento, el señor Gino Costa. Señor Gino Costa, un gusto tenerlo. Muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. En un primer momento yo decía, bajo su experiencia, usted ha sido ministro del Interior, ha sido congresista, es político finalmente. ¿Sabe la situación que tenemos en La Libertad? Cerramos el 2023 con 345 asesinatos. Cerramos enero 2024 con 33 crímenes. Hasta el día de hoy tenemos contabilizados, ojo, tal vez son un poquito más, pero tenemos contabilizados 20 asesinatos. Vamos febrero. Y se pedía pues una estrategia clara, una estrategia que realmente sirva para frenar esta ola delincuencial. Lo que tenemos el día de hoy con el anuncio del señor Alberto Otárola, con la complacencia de César Acuña, el gobernador de La Libertad, es un nuevo estado de emergencia para los que la provincia de Trujillo y la provincia de Patás. ¿Cuál es su análisis, señor Gino Costa? Carlos, en primer lugar, recordar que estamos pagando las consecuencias todos, y especialmente ustedes en La Libertad, de varios años de crisis política desatada en 2016, que han afectado la continuidad de política pública contra el crimen organizado en el país, han debilitado la respuesta del Estado y han generado una gran volatilidad, ¿no? En el Ministerio del Interior tenemos, los ministros cambian, ¿no es cierto?, regularmente, duran muy poco. Lo mismo ocurre con los directores de inteligencia, con los jefes de la policía, etcétera, etcétera. Hay una gran volatilidad resultado de la crisis política. Estamos pagando las consecuencias de eso. En segundo lugar, estamos pagando las consecuencias de una profunda corrupción en el Poder Ejecutivo, en el sistema de justicia y en el Congreso de la República, que afecta la política pública contra el crimen organizado, porque si tenemos dirigentes y líderes políticos corruptos, van a, digamos, no actuar para protegernos de las amenazas del crimen organizado y la violencia que este genera, sino que van a terminar coludiéndose, que es lo que ha venido ocurriendo. Y en tercer lugar, a consecuencia de esto también han habido errores, claros errores de política, y lo siguen habiendo, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo y en el propio sistema de justicia. Entonces, digamos, tratar de, no es que esté evadiendo tu pregunta, ¿no? Tú quieres una cosa más acotada y más aterrizada, pero tenemos que tener el panorama completo. Y el panorama completo es eso que te estoy diciendo. Hay crisis política, errores de política claros, ¿no? Y mucha corrupción en la esfera de la política que afecta la calidad de la respuesta que el Estado le puede dar al crimen organizado. Es por eso que estamos como estamos en La Libertad y es por eso que estamos como estamos en el Perú. Avanza el crimen, avanza la violencia, los ciudadanos estamos desprotegidos, las empresas están desprotegidas, las familias están desprotegidas porque tenemos en el Poder Ejecutivo y en el Congreso y también en el sistema de justicia, ¿no es cierto?, la penetración de los intereses del crimen organizado que neutralizan una respuesta adecuada e inteligente. Correcto. Sin embargo, señor Gino Costa, habla usted de crisis política. Claro, pues hemos tenido la crisis política desde PPK hasta Pedro Castillo, pero Dina Boluarte actualmente goza de total complacencia. Tiene al fujimorismo de su lado, tiene Alianza para el Progreso de su lado, tiene otras bancadas de su lado. ¿Qué crisis política puede haber con Dina Boluarte? Ya no existe crisis política, no hay. Y en torno a la delincuencia,
Ahí están los resultados. 2 semanas han pasado desde que César Acuña viajó a Palacio supuestamente a solucionar el problema o a pedir la solución del problema de la criminalidad. ¿Y qué tenemos hoy? ¿Un nuevo estado de emergencia? Es que Dina Boluarte, Carlos, es el producto de esa crisis política. Es un poder ejecutivo sometido finalmente, que es lo que quiso Keiko Fujimori desde el 2016, sometido al Congreso, que es el que manda en el país hoy día. Y en ese Congreso manda Fuerza Popular, es decir, Keiko Fujimori, con una coalición amplia, ¿no es cierto?, de organizaciones de derecha, organizaciones de centro y organizaciones, por supuesto, de izquierda. Tiene una alianza con Cerrón y tiene una alianza con la bancada magisterial, es decir, con los castillistas. Hoy día hay una gran coalición mafiosa en el Congreso que dirige el Congreso y que desde el Congreso dirige el país y va ocupando, ¿no es cierto?, los principales órganos. Tiene una influencia importante sobre el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, que responde a ese Congreso. Tiene un tribunal constitucional a su medida, un defensor del pueblo, tenía hasta hace poco, hasta hace 2 meses, a una fiscal de la Nación a su medida, protegiendo a los políticos corruptos y jugando para el crimen organizado. A eso me refiero, a esa crisis política, y estamos pagando las condiciones. Dina Boluarte y este Congreso son expresión de esa crisis política. Y claro, los intereses del crimen organizado, en lugar de ser combatidos desde esa coalición congresal, son favorecidos. Tú ya has visto que se crea una Junta Nacional de Justicia para limpiar de corruptos al Ministerio Público del Poder Judicial, y el Congreso lo que quiere es acabar con la Junta Nacional de Justicia para proteger a una fiscal que ahora sabemos estaba en tratos mafiosos con los congresistas de este Congreso que favorecen esos intereses. El Congreso además ha legislado para acabar con la colaboración eficaz, golpearla de muerte, ¿no?, herirla de muerte, que es la principal herramienta que tienen los fiscales. Correcto. Para enfrentar el crimen organizado y la corrupción. Vamos a hablar y ahora quieren liquidar la extinción de dominio. Te estoy dando algunos ejemplos que demuestran cómo desde la esfera política, en lugar de favorecerse la protección de los derechos ciudadanos, se está fomentando, ¿no?, y se está favoreciendo los intereses de las organizaciones criminales. Y eso es lo que expresa que estemos como estemos. Correcto. Vamos a hablar del Congreso porque tiene una gran responsabilidad de esto, pero en concreto, por ejemplo, el gobierno de Dina Boluarte con este ministro del Interior, el señor Víctor Torres. O sea, no hay forma. Lo he escuchado el día de hoy cuando anunció, y vamos a escucharlo en algunos instantes, y disculpen ustedes, y no es tal vez faltar el respeto al ministro, pero no sabe dónde está parado, y el gobierno de Dina Boluarte lo mantiene en el cargo. Y definir, y ahí va mi pregunta también, el hecho de declarar un nuevo estado de emergencia. Usted ha sido ministro del Interior, hemos tenido varios estados de emergencia. ¿Cree que dará resultado? ¿Es lo mejor que puede pensar el gobierno de Boluarte? ¿Es lo mejor que puede pensar su aliado César Acuña para luchar contra la criminalidad? Carlos, el señor Torres dejó la Policía Nacional después de una carrera sin ningún brío. Sin ninguna responsabilidad importante en la Policía Nacional, dejó la carrera hace 10 años y se fue a vivir a Estados Unidos. Exacto. Y se olvidó de los temas policiales y de seguridad. Y lo han sacado de su exilio, digamos, su exilio en Estados Unidos, y lo han traído para que dirija, digamos, el Ministerio del Interior en un momento como este. Y Dina Boluarte lo protege y el Congreso también lo protege, porque ya lo tendría que haber mandado a su casa hace mucho tiempo. O sea que resulta siendo funcional, porque si tú tienes un Congreso, ¿no es cierto?, que ve con simpatía a los corruptos y los blinda, legisla para el crimen organizado, te repito, y favorece esos intereses, bueno, estará contento con un ministro como este, ¿no es cierto?, sacado de la manga, no sé por quién. Algún día se tendrá que saber cómo se les puede ocurrir traer una persona que no conoce el país, que está desconectado hace 10 años, que no tuvo una carrera importante, a dirigir un sector tan delicado en un momento como este,
cuando estamos, digamos, frente a un crimen organizado galopante, presencia de organizaciones criminales internacionales en el norte del país como consecuencia del problema de Ecuador, en la Amazonía, sí, como consecuencia de la presencia de organizaciones criminales brasileñas, y por supuesto el tren de Alagua en muchas de las ciudades de la costa peruana, que se suman por supuesto a las organizaciones nacionales de crimen sí, organizado. este Entonces, estado de emergencia, señor la Gino. situación es muy grave, y la respuesta, como tú dices, es risible, porque ya sabemos que los estados de emergencia no funcionan. Y entonces se persiste en una política equivocada, en lugar de hacer lo que se tiene que hacer: priorizar la inteligencia, ¿no es cierto? Construir más espacios en las cárceles para que los criminales organizados no puedan seguir operando desde las cárceles. Nada de eso se ha hecho en los últimos años, y seguimos sin hacer nada importante en ese terreno. Correcto. Señor Gino Costa, ¿qué duda cabe, y ahora me voy ya al Congreso, pero quiero hacer este paréntesis, qué duda cabe que el señor César Acuña, ojo con ello, es el socio político de Dina Boluarte? O sea, tiene su cuota de poder, ahí lo tiene, ¿correcto? Ahora, su partido Alianza para el Progreso es quien preside la mesa directiva del Congreso, con el señor Soto. Y usted manifiesta que desde el Congreso, y lo leo textualmente, se está de alguna manera protegiendo en un primer momento la corrupción y segundo el crimen organizado. Por lo tanto, podemos suponer que al socio político de Dina Boluarte llamado César Acuña tampoco le interesa el tema. Hay que preguntarle cómo ha actuado frente a las iniciativas, los tres intentos que han habido en el Congreso para acabar con la Junta Nacional de Justicia, que es la respuesta que le ha dado el país a la corrupción en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y esta Junta Nacional de Justicia, sin ser perfecta, ¿no?, porque es responsable de haber elegido, por ejemplo, a Patricia Benavides, sin ser perfecta, sacó a los cuellos blancos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y por eso, y para proteger a Patricia Benavides, quieren liquidarla. Entonces, cuando necesitamos una justicia y una fiscalía libres de corrupción y una Junta Nacional de Justicia que haga ese trabajo para proteger el sistema de justicia de la corrupción, que es la principal amenaza, lo que hace el Congreso es tirarse a la Junta Nacional de Justicia. Y cuando hay que fortalecer el régimen jurídico para que los fiscales puedan perseguir el crimen, se debilita, porque se atenta contra la colaboración eficaz, que es la principal herramienta que se tiene. Y se aprueba una ley como la ley Soto, que no solo ha beneficiado al presidente del Congreso de APP, ¿no es cierto?, sino a todo tipo de mafiosos, porque es una norma que está destinada para eso, al igual que la ley Kenji, ¿no es cierto? Entonces, son 5 ejemplos que yo le estoy dando. Le puedo sumar las iniciativas legales que hay para ampliar por una vez más el registro de mineros informales, que sirve para darle carta de ciudadanía a los mineros ilegales que están detrás de la violencia en Patás por supuesto, y en Carabelí, y en Puno y en Madre de Dios. Entonces, esa es la realidad, lamentablemente, y por eso las políticas son las equivocadas. Los favorecidos con esas políticas del Congreso y del Ejecutivo son las propias organizaciones criminales y quienes tienen las manos ensuciadas por la corrupción, en lugar de ser los ciudadanos protegidos por un Estado que responde a sus intereses. Entonces, en respuesta a su pregunta, claro que sí, esto no es solo un problema de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, que es la principal fuerza política en el Congreso, y que, como ha demostrado las declaraciones estos días del señor Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, ¿no es cierto?, ha declarado que Keiko Fujimori protege a Dina Boluarte, ¿no? Le dice a Patricia Benavides: oye, ¿cómo te metes? No te metas con Dina Boluarte, porque es nuestra presidenta, y si tú te metes vas a tener problemas con nosotros. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el Congreso, donde la organización política de César Acuña tiene un peso inmenso, y por eso es que él no tiene ninguna posibilidad de plantear nada sensato,
porque parece que no está interesado, ¿no es cierto?, en que se pongan en práctica políticas que frenen la corrupción y el crimen organizado. Por el contrario, si no estaría proponiendo, en lugar de plantear estado de emergencia y en lugar de querer liquidar a la Junta Nacional de Justicia y acabar con la colaboración eficaz, debería estar diciendo ahí, a ver, fortalezcamos la investigación criminal, vamos a crear más cárceles de máxima seguridad para poder tener ahí a los más peligrosos criminales debidamente aislados para que no sigan operando, ¿no es cierto?, desde las cárceles, como ocurre en El Milagro, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Exactamente. Pero en lugar de estar, o tengamos, como se ha planteado Carlos Basombrío hace pocos días en El Comercio, ha dicho, oye, ¿por qué en lugar de tanto estado de emergencia que sabemos que no sirve, por qué no se hace un programa piloto en La Libertad, ¿no es cierto?, encabezado pues por las altas autoridades que incluyen al gobernador, un plan piloto para combatir el crimen organizado? Y ahí tener la presencia de la policía, sobre todo la inteligencia policial, los organismos de investigación criminal, el INPE, por supuesto, para ver qué hacemos con las cárceles, ¿no? Y los órganos del sistema de justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Una instancia de coordinación para exigir que esas instituciones tengan los recursos y actúen como deben actuar, y no para favorecer a corruptos y criminales. Esa es la tarea que le corresponde a César Acuña como gobernador de La Libertad, pero prefiere, ¿no es cierto?, darle esa responsabilidad a los militares y que los militares se encarguen y paguen las consecuencias, porque sabemos que el estado de emergencia solo no produce resultados. Sí, efectivamente, un fracaso total, ¿no? Una nueva decepción. Sin embargo, también genera indignación, ¿no? El día de hoy escuchar este estado de emergencia dado por el gobierno de Boluarte y respaldado por César Acuña, ¿no? Tantas reuniones, tantos cafecitos, tantas fotitos, para nada. Acá nos siguen matando, acá nos siguen asesinando. Ojo con esto. En Guadalupe, un menor de 10 años murió, señores. ¿Y ustedes qué? Con un estado de emergencia dada acá en la provincia de Trujillo. ¿Y qué pasa con Ascope? ¿Qué pasa con el interior de la región? Lo que usted está haciendo, señor Acuña, y me dirijo a usted porque usted es el responsable de La Libertad, usted lo que está haciendo es avalando cada uno de los crímenes que se están cometiendo acá por su inacción como gobernador, por su indiferencia. Usted, señor Acuña, es responsable de cada uno de los asesinatos porque no está haciendo absolutamente nada. Ofreció tanto hace 2 semanas, se fue hasta Palacio de Gobierno. ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para que sea un nuevo estado de emergencia que en nada va a solucionar toda esta sensación de terror, de miedo que tenemos? ¿Qué hacemos? Tampoco está haciendo nada desde el Congreso, al contrario, ¿no? Exactamente. Está haciendo lo contrario de lo que piden los fiscales y los jueces y los policías que dan la vida para enfrentar el crimen organizado. Efectivamente. Están haciendo totalmente lo contrario y lo siguen haciendo. Mire usted, nuevamente, las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, que era brazo derecho de Patricia Benavides, demuestra, ¿no?, la relación tan estrecha que había entre la fiscal Patricia Benavides y el señor Soto, y las transacciones mafiosas entre esta fiscal y el Congreso y los congresistas encabezados y representados por el señor Soto, del partido de Acuña. Entonces, lo primero que habría que pedirle a Acuña es, oye, retire usted a ese señor de la presidencia del Congreso y cesen las hostilizaciones a la Junta Nacional de Justicia, y deroguen la ley que liquidó la colaboración eficaz y acaben con la ley Soto. Es decir, reviertan todas las decisiones que han venido tomando, que solo contribuyen, ¿no es cierto?, a beneficiar a la corrupción y al crimen organizado. Es verdad. Y empiezan a exigir al Ejecutivo que fortalezca la inteligencia policial, que construya más cárceles de manera rápida, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitamos. Y ojalá que cuando el fiscal de la Nación provisional interino, el señor Villena, presente la denuncia contra Patricia Benavides y los congresistas que entraron en una transacción mafiosa con ella, en las próximas semanas el Congreso, presidido por un acuñista, no blinden
a Patricia Benavides y a esos congresistas, sino permitan que la justicia, ¿no es cierto?, se deje sentir y establezca si hay o no responsabilidades penales contra ellas personas. Pero, por ejemplo, en el caso Soto, Acuña ha blindado al señor Soto de manera reiterada desde el primer momento y lo sigue siendo. Por eso este señor, a pesar de todos los cuestionamientos y de todos los favorecimientos de corruptos y de criminales, sigue presidiendo el Congreso de la República, y ahí hay una responsabilidad política del señor César Acuña, ¿no? Es verdad, y así como sigue protegiendo a los mochasueldos y así como sigue protegiendo a muchos apepistas que están siendo cuestionados. Pero ojo, termino con esto, señor Gino Costa. Es un Congreso que tiene entre sus integrantes a muchos que han sido financiados en sus campañas por la minería ilegal, por el narcotráfico, por la prostitución, por la trata de mujeres, con dinero de la corrupción. O sea, es un Congreso impresentable, es un Congreso que nos está haciendo mucho daño. Usted ha enumerado muchas leyes que han salido desde allí, desde los parlamentarios, desde estas organizaciones políticas donde izquierda y derecha se juntan para solamente hacernos daño, para que ellos sigan manteniendo esta cuota de poder. ¿Qué ley van a sacar contra la criminalidad si ha sido la minería ilegal quien les ha pagado la campaña, los ha financiado, miserables? ¿Por qué? Porque muchos peruanos están muriendo por esto. Pero ¿qué hace el señor César Acuña? Y se lo señalo porque el señor Acuña tiene la presidencia del Consejo, la presidencia del Congreso de la República con el señor Alejandro Soto. Si él quisiera, el señor Acuña quisiera realmente luchar contra la criminalidad, yo reitero, solamente falta una llamada, solamente falta juntarla a la bancada de APP y pedirle que impulse una norma, como lo hizo, por ejemplo, para sacar la ley de Alto Trujillo. ¿Acaso para sacar la ley de Alto Trujillo para convertirlo en distrito no lo hizo en campaña política y no se escuchó el audio de Lady Camones cuando César Acuña le dijo: oye Lady, pon la norma, la ley de Alto Trujillo, hazla que se apruebe en el Congreso y cuando la aprueben en el Congreso yo me voy a Alto Trujillo y la presento como si fuera mi trabajo para que tengan votos y así gane? ¿Por qué no hace lo mismo para luchar contra la delincuencia, señor César Acuña? ¿Por qué no lo hace si usted tiene todo el poder político para hacerlo? Simplemente porque no le interesa, prefiere irse de vacaciones al extranjero. Sinceramente da indignación haber escuchado esta tarde al gobierno a través de Alberto Tarola manifestar que van a dar otro estado de emergencia. Esperemos que mañana vengan los DINOES, venga la policía, venga un grupo de inteligencia de élite aquí, se instale acá en Trujillo y pueda realmente hacer esa lucha contra la criminalidad. Que vengan soldados del BRAEN, estos tácticos, estos militares que enfrentan al terrorismo, para que vayan a enfrentar a las organizaciones criminales a patadas y no solamente sea un anuncio y veamos a ver cuántos muertos hay en estos 60 días de supuesto estado de emergencia. Sinceramente, y esa estrategia en Trujillo, Carlos, en La Libertad, en Trujillo, la capital de La Libertad, para toda la región, debería ser conducida por el gobernador y debería convocar, te repito, a la policía, tendría que convocar al Ministerio Público, al Poder Judicial, al INPE, no lo va a hacer, ¿no es cierto? Y darle el respaldo político y los recursos y digamos, facilitarle al gobierno nacional y que las instituciones, ¿no es cierto?, los organismos constitucionalmente autónomos mencionados tengan de sus jefaturas nacionales todo el respaldo que se necesita. Veremos Pero qué ocurre, la autoridad llamada a coordinar el esfuerzo y dar la conducción política en un momento como este es el gobernador regional. Si tiene una responsabilidad política, él preside el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana. Es la máxima autoridad, digamos, política, ¿no? No. El gobernador no es jefe de la policía, pero tiene una responsabilidad política. Debería estarla asumiendo y debería estar asumiendo esa responsabilidad como jefe de una de las bancadas más importantes del Congreso, para que también el Congreso deje
atentar, ¿no es cierto?, contra los esfuerzos de enfrentar adecuadamente la corrupción y el crimen organizado. Señor Gino Costa, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado y tener su posición en torno a lo que está sucediendo. Y nada, disculpas tal vez por la indignación que a veces te sentimos. Un abrazo fuerte, señor Gino Costa. Compartida con usted, Carlos. Gracias por la invitación y un abrazo a sus televidentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gino Costa, ex ministro del Interior y ex congresista de la República, dando también su parecer en torno pues a todo esto que estamos atravesando.